¿Qué tal? Estamos en un capítulo, en una emisión de Escribir en el Aire que, antes que nada, quiero aclararlo. No se trata sobre el tema de la poesía gallega. Si nosotros no creemos en una poesía española, en una poesía peruana o en todo ese régimen nacionalista, en la vida caeríamos en ese error. Pero sí estamos con dos creadores que personalmente admiro y quiero muchísimo, como son Luz Pichel, que acaba de sacar un nuevo libro, y Ángel Cerviño, quien también no ha publicado un remake de Exogamia, sino que ha reescrito este libro, lo ha ampliado y lo ha desnaturalizado, felizmente desnaturalizado. Entonces, vamos a conversar un poco sobre eso. Y bueno, a ver qué ocurre. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo bien, vamos? bien, encantados de estar aquí. Lo mismo digo, un placer. ¿Qué tal la publicación del libro, Luz? Hay algo que a mí siempre me llama la atención poderosamente. Esa capacidad que tienes de, diré, reinventarte y estar saltando y saltando todo el tiempo hasta conseguir que tu escritura sea una de las novísimas dentro de ese espectro y esa abstracción tan rara que es España. Yo no sé si es novísima. Yo trato de disfrutar cuando escribo y de ser fiel a dos o tres cositas en las que creo que me atraen, más que nada, que me gusta hacer, y poco más. Y luego sale lo que sale y ya está. Trato de hacer cada vez un libro diferente. Eso sí es cierto, me lo propongo, pero para que sea más divertido para mí. Para mí la poesía me da mucho placer el hacerla, me relaja muchísimo, me lo paso muy bien escribiendo. Entonces, si repito el libro me aburriría. Trato de no repetir libros, nada más que eso. Y bueno, sí, juguetes nuevos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Yo creo que tú haces lo mismo, Ángel, de alguna manera. No, Sí, no te veo sí. yo repetir libro tampoco. A ver, hombre, es inevitable. A veces sigue siendo el mismo de un libro para otro y es inevitable que ciertos tics y ciertos, ¿no?, Claro. ciertos estilemas se vuelvan una y otra vez. Pero sí, de hecho, con este último libro, bueno, este último que no es el Exogamia que decía Mauricio, sino otro inédito en el que estoy trabajando, sí que hay una voluntad, digamos, más consciente de renovar las formas y las fórmulas, ¿no? Entonces ahí sí que es una apuesta más consciente. De todas formas, más que renovar, yo diría romper con todo lo anterior. O sea, yo veo en este libro inédito, qué suerte poder hablar de un libro inédito, veo una rotura con todas las propuestas anteriores. Y me parece que esa rotura surge de esa perversión de Exogamia, ¿no? Sí, Exogamia es un poco el que hace aquí en este caso de Gozne, ¿no? Porque renovar Exogamia fue un poco la condición previa para empezar el nuevo texto. De hecho, esto sí que es totalmente, bueno, como dice Luz, sucede, simplemente sucede y tú te ves metido en el torbellino de ese suceso. Pero hasta que no quedó, digamos que despachada Exogamia hacia el editor, que fue ya hace, pues como suele suceder, hace bastante tiempo, hasta que no quedó esta revisión despachada, no fui capaz de empezar a materializar la escritura del nuevo libro, ¿no? Que era como un paso previo que hacía años que quería dar, porque me pareció que era un libro que no había dado el tono, como que tuve que volver a afinar el instrumento, ¿no? Y entonces, bueno, sí que fue como un sitio donde apoyarse para dar el saltito, ¿no? La vieja Exogamia me apoyé ahí para darle el saltito. De hecho, hay muchas cosas en la nueva Exogamia del nuevo libro, bueno, esas cosas. Ahora, en tu caso, Luz,
en algún momento lo conversamos, de las veces que hemos conversado, y lo comentamos, decíamos que para entender tu escritura había que ser conscientes también de la naturaleza lingüística, o sea, en la cual muchas veces tú te traducías o eras traducida, y también un poco de la situación de Alén, ¿no? O sea, con respecto al centro. Entonces, no sé si podrías comentarnos un poco de esa concepción política que está por debajo o que está detrás de la propuesta poética en sí misma. Hace poquito leí de casualidad un artículo de Edouard Glissant que hablaba de que para él el multilingüismo no consiste en conocer muchas lenguas, en poder hablar muchas lenguas, sino en poseer un concepto abierto de lo que es la lengua y considerar que en toda lengua hay otras muchas, por contacto en el momento actual o porque de atrás, de muy lejos, nos vienen otras lenguas que nos están conformando, ¿no? Yo creo que a mí, aparte de que en mi caso el gallego y el castellano son dos lenguas que conviven, porque paso de una a otra constantemente, porque estoy todo el rato de Madrid a Galicia, de Galicia a Madrid, digamos que vivo más en la frontera que otra cosa. Pero aparte de eso, es que como que se me hacen muy presentes cuando escribo. De tal manera que si estoy escribiendo, y esto me pasa incluso cuando yo no me proponía utilizar eso, que fue en mis primeros libros escritos en castellano, yo siempre sentí que detrás de lo que estaba escribiendo en castellano había otra lengua que no era el castellano y que me estaba aportando una riqueza. Y luego he llegado a racionalizarlo, a verlo de manera objetiva y a decidir que yo iba a utilizar eso. De manera que cuando escribo, puede ser en gallego, puede ser en castellano, puede ser combinando, mezclando, dejando que fluyan las dos lenguas una hacia la otra, pero siempre hay una lengua que me está diciendo lo que puedo hacer con la otra. Siempre están como apoyándose. Y eso, en mi caso, es que ya es inevitable, ya casi no lo puedo evitar. Es como muy normal, muy natural. Luego hay una decisión política en ese sentido también, de que yo considero que las hablas, o sea, la voz, el hablar, es muy importante. No solo las lenguas, sino la voz, el cuerpo que habla y la oralidad. Y ahí no me vale con una lengua estándar, normativizada, porque eso es la lengua, pero no es tanto el hablar, no es tanto la voz. A mí me gusta que aparezcan todos los elementos de la voz cuando escribo, que aparezca mi voz. Yo me escucho cuando estoy escribiendo, me estoy escuchando y estoy escuchando a las voces que aparecen, si es que aparecen otras, que suele ocurrir, ¿no? Ahora, y es un caso curioso, me permito hacer una observación, puesto que es una impresión esta. Me parece que dentro de la tradición que hay en vuestras poesías, diré en plural, el habla y la oralidad es algo que no está muy presente. O sea, siento que el lenguaje se impone y termina doblegando o enterrando el habla. Y ese es uno de tus rescates que a mí me parece notable. Se lo debo a mi familia, yo creo. Vengo de una familia muy humilde, de campesinos gallegos, pero donde se jugaba con las palabras. Pero se jugaba con las palabras en un contexto de oralidad, en un contexto hablado. Se inventaban canciones, se hacía el chiste, se hacía la broma. El jugar con las palabras era algo muy permanente, estaba en la cotidianeidad. Yo creo Pero que eso está siempre era... dicho en todas las familias, ¿no? Por lo menos supongo que lo mismo pasará en América, que las familias pues, más humildes o sin un registro oculto de lenguaje sí que tienen una riqueza de fondo terrible, ¿no? Rollo así rabelesiano, medieval, de las bromas, las pullas, no sé, imagino, yo recuerdo
cuando era niño y un poquito más atrás se podría buscar mucho más, las mujeres en el lavadero, contando obscenidades, bueno, este tipo de juegos que alguna vez tú dijiste, yo recuerdo en alguna entrevista o en alguna charla, que también tu voluntad era ofrecer un registro a esas voces que si no desaparecerían, ¿no? Que nadie les presta, que se morirían, digamos, los Claro, desheredados lingüísticos, todo ese tipo de sí, juegos sí, y bromas que tú disfrutabas y donde está el goce de la lengua, porque el goce de la lengua está en ese rebuscar y darle dobles claro, sentidos y triples y la sí, ironía. claro. Pues que, Sí, que tú, ahí la voluntad de dar, bueno, ya lo dejo ahí, la voluntad de dar voz a ese, o de dar registro a esas voces que si no, pues se perderían porque dentro de 3 generaciones o de 1 y media ya todo eso está olvidado. claro, y que además muchas veces, incluso en el caso del gallego, ha habido un problema y es que ha sido con la buena voluntad de rescatar el gallego, de hacer que viva, de hacer que perviva, que dure, que no se contamine del castellano, pues se ha impuesto de una manera como muy imperiosa el gallego estándar, ¿no? Y eso va un poco contra la diversidad lingüística de Galicia, frente a un cierto desprecio por una lengua menor, por una lengua de gente inculta, de gente campesina, eh, hace que se pierda la riqueza de su lengua y la diversidad de un gallego que era variadísimo, ¿no? De un lugar a otro. Entonces yo creo que rescatar eso, hacer que todo eso perviva, pero incluso cuando el gallego se mezcla con el castellano, es decir, cuando a mí me parece que era en cierta manera precioso cuando hablábamos castellano y no sabíamos, ¿no? Sí. Claro, y entonces lo hablábamos mal y se hacía, pues eso que despectivamente llamábamos nosotros castrapo, ¿no? Porque pensábamos que era malo, porque lo hablábamos mal, ¿no? Pero ¿por qué malo, no? Es bellísimo, ¿no? Suena farrapo y suena roto, suena algo Suena así, despreciable. El sí, sí, claro, y no. Y sigue siendo un término muy despectivo. Y luego está la idea de trabajar con materiales humildes, ¿no? Y eso no sé si viene Claro, fíjate que Ángel, tú y yo en realidad estamos en extremos, pero es muy bonito. Yo admiro mucho la escritura de Ángel, la tuya, y tú te llevas bien con la mía, por lo menos, ¿no? Quiero decir que No voy a decir todo lo que la admiro porque va a parecer que te devuelvo la mermelada, pero bueno. ya, no, pero es verdad, o sea, tú y yo nos entendemos, ¿no? Y sin embargo estamos en extremos. Tú haces una lengua elaboradísima, culta, muy respetuoso bueno, habría que ver, No porque tengo tú ni idea de lo que hago, pero bueno, sale no, así. Desde luego infringes no todo lo que estoy, te da la gana, porque también es verdad pero que también soy muy impuro, también mezclo con eso el registro oral más bajo, no sé, quiero decir, también lo yo, lo haces. único, yo creo que lo que compartimos y lo que nos hace llevarnos también es que somos dos disfrutones, dos disfrutadores de la lengua, ¿no? Yo creo que ahí ¿Verdad es. que sí? Antes yo, la última vez que estuve, la última o la anterior, que quizá fue la única que estuve con vosotros hablando a los del curso hace ya unos años, creo que insistí mucho en esto del disfrute, ¿no? Que aquí se viene a gozar de este juguete maravilloso y a explorar la riqueza que nos devuelve, ¿no? Todas las posibilidades. Yo digo mucho, Totalmente. yo aquí no vengo a hablar no aquí, sino cuando escribo, no vengo a hablar de lo que yo pienso y lo que yo siento y esas cosas, porque pienso que no tiene ningún interés. Yo vengo a un poco, si quisiera tener una cierta trascendencia, a demostrar, a poner en práctica las maravillosas cosas que se pueden hacer con la lengua, ¿no? Pero Claro, no, claro. no, no trato de. Pero que lo bonito es que frente a lo que yo creo que se cree en muchos ámbitos, que es que las cosas maravillosas que se pueden hacer con la lengua solo se pueden hacer con un alto nivel de lengua, digamos, con una lengua muy académica, muy elaborada, con un lenguaje muy... Se puede hacer también con retales, con pedacitos, con trozos, con material de derribo, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo lo que intento es Ahí, hacer... sobre todo en América y no sé si en Perú, no sé cómo ordenar América, ¿no? Pero Perú, Argentina, es decir, que ahí sí que el coloquialismo lleva
pues, decenios y decenios de tradición, Ya. de esa inyección de la lengua hablada en la poesía. Bueno, El es que otro yo día creo que... leí una cosa curiosa sobre Nicanor Parra, siendo que su antilibro, el Antipoemas, que fue un libro fundamental en toda el habla hispana, menos en España, donde no tuvo repercusión hasta hace nada, ¿no? No se le prestó la atención al bueno Nicanor. Por eso, pensando en acciones así, es que hacía esa diferencia entre oralidad y lenguaje, ¿no? Ahora, yo a Ángel, después de leer el inédito, toca volver al inédito, esto más fresco y más reciente, yo le decía, oye, volviste a ser un artista visual. Claro, yo vengo de donde vengo. Antes de empezar a escribir, yo publiqué mi primer libro con 50 años. O sea, yo era un joven poeta de 51 o 52 años con el Ave Fénix. Y tenía una trayectoria práctica y teórica del mundo del arte. Creo que eso también fue una de las circunstancias que me abrió puertas, ¿no? Porque traía como una no sé, una mecánica, unos procedimientos diferentes. Yo venía más del conceptual de los 60, de John Cage, de todas las escuelas de las segundas vanguardias, sobre todo americanas, y incluso era mucho más contracultural. Yo venía de leer a Ginsberg y a todos los Beats antes de conocer la tradición española del siglo XX. Sí que había leído poesía, pero vamos, estaba más imbuido de, no sé, pues de cualquiera de estos americanos los sí que conocí el 27, pero del 27 para adelante estaba muy desnudo, y me interesaba poco, me interesaba menos, ¿no? Pues me parecía una poesía pesadísima. De hecho, empecé a leer americanos mucho antes que empezar a leer con detenimiento españoles. Mi primer libro se abría con una cita de Rodrigo Lira. ¿Quién conocía a Rodrigo Lira en España? Aquí nadie, absolutamente. De hecho, muchos amigos se pensaban que me lo había inventado, que era un heterónimo, Rodrigo Lira. Sí, por gente como y todos los movimientos más contraculturales americanos fueron para mí de mucho más peso que la propia tradición española de la poesía de los 50. Claro, pero es que cuando tú empezaste a escribir muy tarde, pero empezaste a leer muy pronto. Esa es la sensación que ya yo venía tengo. ya venía leído de casa. Leidísimo. Tú venías sí, leidísimo. Pero era quizá más teoría del arte, más eso que poesía estricto sensu, aunque sí que era lector de poesía, pero eras muy lector de poesía, conocías... Sí, conocí. Y además, apartado lo que estabas diciendo, ¿no? De la tradición española. Yo, por ejemplo, a Claudio Rodríguez lo empecé, y eso es que no salga de aquí, que esto no lo vea nadie. A Claudio Rodríguez lo empecé a leer hace pocos años, y cosas por barbaridades como esa, ¿no? O sea, gente importante, gente a la que ahora admiro. Pero sí, siempre tuve ese lado así un poco marginal, no buscado, ¿no? No sé. Pues Aníbal Núñez es canon, pero siempre canon así un poco orillado, un poco contracultural. Sí. Y si tuviera que decir un nombre, solo uno de la poesía española del siglo XX, diría José Miguel Ullán, sin duda. Claro. Sería mi referente máximo, que es el que mezcla lo alto, lo bajo, lo corta, lo sirve en lonchas y luego lo tapa, luego lo tacha. Ahora que estás mencionando a José Miguel, estoy recordando una última conversación que tuve con Manolo Ferro. Y un punto que le planteaba y que lo creo, y también me agarro de ello ya que Luz habló de tradición española, es que una de las visiones que podía tener desde aquí, desde el otro lado, era que la gran renovación que se ha dado en algunos sectores de la poesía de tradición española ha sido fundamentalmente femenina. Creo que el aporte de lo femenino, al menos en los últimos 20 o 30 años, ha sido fundamental. Y ahí le paso otra vez el balón
a Luz, que conoce del tema más que tú y yo juntos, Ángel. No conozco tantísimo. Yo Bueno, tampoco. nosotros menos porque vivimos distraídos con Laina, pero sí que cualquier cosa. Yo creo que hay una buena escritura femenina en España, pero renovadora no hay tanta. Es decir, hay mucha poeta buena, en el sentido de que escriben muy bien, pero yo las considero forjadas en la tradición española, excepto casos muy excepcionales, que son maravillosos, pero son muy modernos, muy de hace poco para acá. Ahí tenemos a María Salgado, tenemos a Ángela Segovia, Berta García Faet, tenemos, bueno, anteriores tenemos a Chus Pato. Hay mucha gente, pero hay ahora gente jovencita, Alba Cid, pero muy jóvenes. O sea, yo creo que todavía en la generación, bueno, claro, un poquito más atrás vamos a Chantal Mellár, vamos a Olvido García Valdés, son grandes poetas, pero prevalece, yo creo que pasa un poco como en la poesía escrita por hombres, aunque considero que ahora mismo es mejor probablemente, o sea, si tuviéramos que comparar, no lo sé, a mí me gusta decir que es mejor la poesía femenina actual, pero no estaría tan segura, también hay hombres que escriben muy bien, ¿no? Y yo creo que esa doble tendencia a reposar sobre la tradición española o a buscar nuevas salidas se da igual en el mundo masculino y en el mundo femenino. Lo que pasa es que hay unas cuantas poetas mujeres muy buenas y rompedoras, quiero decir, buenas y rompedoras, las dos cosas. Sí, hombre, no sé, yo pienso para mí, ¿no? O sea, que cuando un artista habla de otros artistas, hay que ponerlo siempre entre comillas porque son declaraciones muy interesadas. Siempre hablas de donde más sacaste y donde más te Claro, y siempre es muy injusto y es como hablar de quién es más, a quién quieres más, si a papá o a sí. mamá y estas cosas, Sí, pero bueno, hay ¿no? nombres que prevalecen. Difícil. Porque hay grandes poetas que tú los lees una vez y se vuelven a la estantería, y grandes poetas a los que estás continuamente revisitando porque hay una Exacto, línea de tensión claro. entre su trabajo y el tuyo. Y ahora hablando de mujeres Bueno, y de mujeres hablando de renovadoras, mujeres, pienso en Julia Castillo, por ejemplo, que para mí claro, fue claro, Julia un libro Castillo. como Febrero para mí fue aquí Sí. una aparición. Pero Pero bueno, tampoco fíjate, se trata aquí ahora de hacer una lista de personalidades, creo no, yo. claro, sí. Pero sí que yo entiendo que lo de la poesía femenina viene en el paquete de todo lo femenino que se está, ¿no? Empezando a respirar y empezando pues igual que vienen las futbolistas o igual que viene, ¿no? Que es Exactamente, sí. con el empuje de la mujer después de siglos y siglos de estar ahí asustada por el macho gritón y estas cosas. Claro, yo hablaba de esa suerte de visibilización, más que de una poesía femenina en la que no creo, sino una presencia de la mujer que Sí. no se dio en la época de los benditos novísimos, que no se dio tampoco durante los años de la transición, sino que es posterior. Y Bueno, en los me años parece 80 a mí me interesa muchísimo la aparición de Luisa Castro con sus primeros libros, uno de ellos en gallego, Baleas e Baleas, y el otro en castellano, que eran los versos del eunuco. Yo creo que son dos grandes libros en ese momento también. Y hay alguna cosa más. Y a la Estela de Luisa, la pornografía de Bueno, nuestra eso, querida, que va pero ese un es de poco los... yo digo que va un poco a la Estela de Luisa porque vino Sí, después y seguía su rumbo más o menos, ¿no? sí. Bueno, Tenemos en un nombre que es Lupe Lupe Gómez. Gómez. Lupe Gómez, sí. Pero yo pienso que sí, que yo la verdad es que ahora leo pues sin perspectiva de género. Claro, a veces me reñirían por eso, pero procuro vivir sin perspectiva de género cuando estoy, Claro. ¿no? Disfrutando del material. Y sí que hay. Luego ya que sea renovador o no renovador, no, de verdad es que ya no sabría ni decirlo. No sabría ni decirlo porque también hubo mucha renovación un poco, y aquí parezco un viejo cascarrabias, pero mucha renovación en el vacío, ¿no? Mucha renovación formal que no respondía
¿no? Mucho romper el verso y poner las palabras así al vuelo y esas cosas. Es decir, que a veces yo me siento muy clásico, muy tradicional, viendo otras propuestas que hay por ahí. No, Y ya tampoco pretendo ser renovador cuando escribo, lo que pasa que no sé, entiendo que es lo que dice Luz. No sabemos hacerlo de otra manera, yo solo sé hacerla de esta, claro. Si es que, creo si es que ese es el problema, o sea, uno escribe como puede. Como puede Sí. y como disfruta. Fundamentalmente yo diría uno escribe como disfruta. Y ya está. Finalmente, la renovación es una característica determinada por los críticos y lectores que no tienen nada que ver con uno, pero me refería a ello un poco Sí, que es panorámicamente, ¿no? un concepto que está claro, vamos a ver. Si hablamos de que Wu Yang era renovada, pues es que estaba renovando, estaba creando un nuevo lenguaje, una nueva forma de enlazar palabras y distribuirlas. Como tu amigo Julián Ríos, ¿no? Bueno, sí, Julián. Lo que pasa es que no es poeta, solo hace poeta en línea larga, en línea gorda. Claro, pero yo creo que esta gente realmente quería renovar. Es decir, hay también una voluntad de no repetir, ¿por qué no hacemos sonetos? No queremos. Y además hay cosas ahí que responden al momento en el que vives. Yo creo que hoy no se puede hacer un soneto, es difícil hacer un soneto hoy, no lo sé. Pero a mí no se me ocurre. Sería un buen reto hacer una revisión contemporánea del soneto. Supongo que alguien lo habrá hecho ya, pero sería un buen... Sí, ya se ha hecho. Yo creo que se ha hecho todo a lo largo del siglo XX, pero no sé, a mí me parece que el mundo de hoy no cabe en el soneto. La manera que tenemos de sentir y de ver las cosas, cómo se nos aparece el mundo cuando salimos a la calle, meter eso en el soneto es difícil, ¿no? Incluso cómo nos aparece la memoria y lo que guardamos ahí. Pintar como Murillo, ¿no? Pues claro, se podría hacer si te pones... Se podría hacer. Sí. No tiene mucho. Por eso digo que siempre hay un afán de hacer algo diferente, de hacer algo nuevo. Yo creo que eso está... Por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, los primeros, o el primero, es que no me acuerdo ahora cómo era, pero el primer libro de Yang, ese que está tan relacionado con el campo, es que no recuerdo ahora cómo se llama. Jornal. El jornal, efectivamente, que ya desde el título pues señala, ¿no? En el título ya es como enseñar la identidad. Ahí estoy mostrando una cierta poesía social y tal. Sin embargo, el libro se sale por las costuras de todo ese planteamiento de poesía social, de lo que apenas le queda el léxico campesino, el léxico de las tareas de labranza y todo eso, pero luego el libro se descose por todos los lados porque no aguanta el fuego que tenía, digamos que ese contexto de lucha, de poesía social. De hecho, él luego lo recortó bastante en alguna de las ediciones ya de obras completas, aparece bastante recortado también, parece. Y ya para concluir, porque no queremos incomodarles con esto de las horas y los cambios, todos los trucos, algo en lo que siempre incidimos, y bueno, Ángel, tú sabes que estamos metidos en esta tarea de forma espartana y denodada, es por el diálogo que puede estarse dando entre España, siempre como una utopía o una abstracción, frente a esa otra abstracción que es América Latina. ¿Ustedes creen que nuestro diálogo, al margen de lo personal, ha acercado un poco esas dos orillas? Yo creo que tú has hecho ahí un trabajo maravilloso, ¿no? A mí, si hablamos de tu trabajo, a mí me parece que es de los más representativos en esa dirección. O sea, yo creo que pocos proyectos ha habido que acercaran tanto los dos lados, ¿no? Me parece muy evidente. Luego hay otras gentes en Argentina, hay un grupo de personas también que están trabajando también mucho en este sentido, y en España también hay, bueno, en el seminario Euraca, por ejemplo, trabajamos mucho con la poesía argentina y de otros lugares.
pero no es tan frecuente. Entonces, tu trabajo es muy interesante, me parece a mí, vamos. Hombre, yo creo que las cosas han cambiado, ¿no? Que hace, cuando yo empecé hace 20 años casi, cuando empecé a publicar, a editar libros, no era fácil siquiera conseguir libros de poesía contemporánea americana en España. Puse el caso antes de Rodrigo Lira, que por cierto sigue sin editar, a ver si alguien se anima. Dile a Cumbreño. Estaba en internet, el PDF se podía bajar. Pero no sé, los nadaístas, o bueno, siempre hablamos de todos estos movimientos contraculturales que a mí me gustaban, ¿no? Los cloacas, estos que también los conozco menos, pero vamos. En España no se encontraban esos libros, en España ahora se empiezan a ver. Cumbreño, por ejemplo, está haciendo una labor de... Claro, claro. Acaba de sacar a Mario Ortiz, que es otro poeta maravilloso, y acaba de sacar un tomo de 1000 páginas aquí con todas las clases de literatura. Bueno, que no son, que se titula así, pero que es poesía, vamos. Y empieza a conocerse ahora lo que pasa, y es una sensación también personal, que América asusta, pero asusta, es enorme, y porque hay muchos países, y en cada país hay miles de poetas extraordinarios, y entonces dice, joder, pero no me llega una vida para hacerme cargo de todo esto. Entonces, antes te estabas en España, hacías 2 valencianos, un gallego y 4 andaluces, y con esto arreglo, pero eso es como venir así, una invasión de miles y miles de voces que es inabarcable. Pasa eso, sí. A mí me asusta. O sea, yo creo que lo has definido muy bien. Y sí, Cumbreño, claro. Sobre todo por la variedad. Y hay una pregunta, cuando Luz hablaba de que cada lengua esconde otras lenguas, ¿no? Unas son diacrónicas, vienen de atrás, otras son sincrónicas, están todas aquí en el mismo plano. Pero, por ejemplo, pasaría lo mismo con las hablas nacionales, ¿no? ¿Qué pasa con los peruanismos? ¿Qué pasa con el voseo? Ahora podríamos ya hacer una poesía en español, una poesía panhispánica con... Claro. A mí me hace gracia... Lo hizo Valle Inclán con Tirano Banderas, que se inventó un idioma... Sí, se inventó un idioma americano que era una mezcla de argentino, mexicano y no se sabe Jugaba. qué. Ese sí que Eso jugaba. sí me da miedo a mí, ¿eh? Tú no quieres hacer una poesía panhispánica. A mí de vez en cuando de hablar tanto con vosotros ya se me escapan formas y fórmulas así. Claro. Ya no de voseo, pero de ustedes van para acá, ustedes van para allá. Ya empiezo a recoger así músicas americanas en mis trabajos. Es verdad, pero Sí. En España tampoco se hace. O sea, se ha hecho allá en el llamado costumbrismo, ¿no? Se practicaba un poquito eso, pero con una intención de no ser costumbrista, sino de utilizar la riqueza dialectal de las lenguas, se hace poco. Yo creo que se tendría que hacer más. Claro, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre pensé que Bolaño era mexicano. Pero creía que Bolaño era mexicano. Bolaño. Joder, tú lees los detectives salvajes, es un señor mexicano, claro, de toda la vida. Es verdad. Sí, bueno, creo que el único defecto que tiene Bolaño es ser chileno, ¿no? Pero es una obra. Pero vosotros también tenéis esas cosas de Perú contra Chile, ¿o qué? Bueno, solo en fútbol. Yo soy un desnaturalizado, entonces no me hago problemas, ¿no? O sea, pero sí hay un encono y hay una rivalidad por el pisco también, no solo en el fútbol. El pisco peruano que lo quieren traficar como si fuera de la tierra de Zurita, ¿no? Y no es así. Y ahora una pregunta para que está ahí Braulio, que no dice nada, pero que diga algo también. ¿Y cómo se percibe que decir, hasta ahora, por lo menos en ciertos foros o en ciertos ambientes, la percepción que había desde América, hablo de América en su conjunto, supongo que habrá muchas muy variadas, de la poesía española era que eran unos señores que no habían evolucionado, que seguían con Gorguera y haciendo unos sonetos gongorinos en el mejor de los casos, y si no siendo poetas de la experiencia paupérrima o cosas por el estilo. Entonces, esa percepción ha cambiado, empieza a verse de otra manera.
Este artículo en el que os decía que hablaban del libro de Parra y que tuvo mucha influencia, mucho peso cuando se editó en toda América, pero no en España, nos lo decía con cierto diciendo, joder, mira qué zoquetes son estos que no supieron ver lo que se les venía encima. Bueno, la pregunta es esa, si creéis que esa percepción ha cambiado, si se están viendo otras escrituras en América, otras escrituras españolas que no son, pues, bueno, pues, dejando atrás el 27, que es el 27, pues que no son García Montero y que no son Joaquín Sabina, y vamos, cosas por el estilo. Lentamente y sobre todo en espacios que no son los más tradicionales o sea, yo hablando de mi experiencia universitaria en la universidad, cuando toca el curso que se llama Lírica Española Contemporánea, más moderno lo que llegan es Tirano Banderas, Valle Inclán. Creo que Tirano Banderas no estaba en ese curso porque ese curso es de lírica, ahora que me estoy... Sí, Tirano Banderas. Pero sí, o sea, en el espacio académico universitario no pasa de ahí, no pasa de los años... ¿De qué año es Valle Inclán? Casi los 50, ¿no? La generación del 98. No sé. Primero es más viejo incluso de lo que pensé. Sí. Bueno, pero sí, o sea, no se llega mucho más allá en los espacios académicos universitarios. Pero en otros espacios, gracias a que existe Internet, básicamente, como que el espacio del otro lado del charco se ha acercado, ¿no? Porque hay blogs, hay gente de la que se edita en blogs de aquí, hay gente de aquí que se edita en blogs de allá, hay un poquito más de intercambio, está la facilidad de que si conoces a alguien lo puedes buscar en redes sociales y empezar a conversar, y quizás tienes suerte y te consigues algunos PDFs y empiezas a leer cosas de ahí. Entonces hay una lenta movida de ir conociendo poco a poco, pero eso es más de la gente que está afuera y está curiosa de saber qué hay afuera, ¿no? Porque, como te digo, en el espacio académico universitario como que se ha quedado un poco atrasado en la parte de España. En la parte de España, todo el aparato universitario sigue viendo Claro, pues yo no conozco el aparato universitario español, pero seguramente está igual de anclado en el pasado respecto de América. Sí. Se quedaría en Rubén Darío. Si ahí te Valle Inclán, pues aquí seguro que el aparato académico español se quedó en Rubén Darío. Y porque estuvo mucho en España. Si no, tampoco. Bueno, digamos que, por ejemplo, si yo no conozco ahora mismo la universidad, pero la viví antes, ¿no? Pero se trabajaba sobre todo el mundo clásico, la Edad Media, el Barroco, el Renacimiento, se llegaba al Romanticismo y, bueno, a veces se llegaba al 27. Y luego en un bachillerato... ¿Y de América quedabais? Nada, el Inca Garcilaso. Y de América dábamos a Rubén Darío. No, sí que se daba algo. Se daba Rubén Darío, Octavio Paz, Neruda, y para de contar. Claro. Y para de contar. Eso que yo recuerdo en la universidad. Sí, muy poco. Y en el mejor de los casos. Y luego en el bachillerato, que también es muy interesante porque es donde sientas un poquito las bases de lo que puede generar interés después, pues efectivamente de Hispanoamérica estos eran los autores, de Galicia Rosalía de Castro, al lado de Bécquer, eso el romanticismo, y luego sí se trabajaba la generación del 27. Y algo había como una media lección, un poquito de la poesía de posguerra. Y ahí pues se hablaba de Dámaso Alonso, un poco de Vicente Alessandre en la posguerra y poquito más. No se llegaba a conocer lo que se estaba haciendo en el momento, jamás, de eso no se hablaba. Pero fundamentalmente el fallo en la enseñanza, y yo creo que importa mucho la enseñanza secundaria, iba por otro lado. Y es que faltaba formación de lo que es la poesía. Yo creo que la poesía, como la música, yo no podría enseñar música porque yo no sé música. Yo no puedo enseñar música. La poesía, todo el mundo se siente autorizado a enseñarla y a todo el mundo le dan título de profesor de poesía, puede enseñarla,
junto con la prosa, y yo creo que no puede ser, que tendría que haber una asignatura que fuera enseñanza de la escritura impartida por escritores y que sería lo que motivaría al interés por la lectura, porque a mí, yo lo he vivido, yo normalmente hacía un taller de escritura con los chavales, ¿no? Y de ahí era de donde surgía el interés por leer después. Y eso era muy bonito, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo gracioso, Luz? Que totalmente de acuerdo con lo que señalas, lo que comienza a ocurrir en América es que para hacer esa distinción entre literatura y poetas y escritores creativos, generaron la carrera de escritura creativa. Ajá. Lo que me parece alucinante es que la demanda, la mayor demanda de los estudiantes de escritura creativa es tener las herramientas necesarias para ser creadores de contenidos. Es decir, para poder escribir posts, para poder tener buenos hilos de Twitter. Yeah. Y entonces esto que nosotros llamamos poesía, quiero salirme de la palabra poesía, lo que llamamos escritura artística, sí. termina siempre arrinconado, diezmado y olvidado. Felizmente, por un lado. Sí, bueno, quizás haya sido siempre así, ¿no? Salvo que las reconstrucciones de los grandes poetas o de los grandes escritores creativos como héroes es algo que se hace a posteriori, ¿no? En su vida seguramente pasó desapercibida su trabajo como pasará ahora, ¿no? Tendrán que recuperar algunos las generaciones futuras. Pero, y a lo mejor parte del espacio ese que están ocupando lo que tú dices, los blogs y ¿no? El espacio de internet donde la poesía también se desenvuelve a todo meter, pues bueno, es un espacio que ya nos queda fuera, que pertenece a otro ámbito, aunque esté versificado, que aunque esté versificado y aunque esté cortadas las líneas y tal, y apele a los sentimientos, pues posiblemente se trate de otro tipo de experiencia que no tiene nada que ver con lo que nosotros pretendemos, por lo menos con lo que yo pretendo, ¿no? Que es una experiencia mucho más lenta, mucho más, no sé, más reflexiva, iba a decir, pero no sé si es reflexiva, pero de un libro de poesía que realmente te interesa y que lo trabajas, estás toda la vida quitándole cosas, ¿no? Estás toda la vida sacando de él maravillas. Entonces, va por otro lado, incluso en la dimensión temporal, que lo que es la escritura electrónica, que necesita rapidez y va sobre capa, empujando, ya viene lo nuevo detrás, añadiendo capas, no sé. Pero yo no sé si una cosa es compatible con la otra. Quiero decir que la gente que, evidentemente, yo ya no voy a hacer nunca maravillosos posts, pero la gente que los hace, la gente joven, también puede ocurrir que un día se siente y se ponga a escribir poesía, ¿no? No sé. A nuestra manera. Yo creo que es compatible, ¿o no? No sé, ¿Por qué no? A lo mejor lo que pasa es que la poesía de nuestra manera también es una experiencia condenada a la desaparición dentro de... Probablemente, no, pero es un decir, o sea, por supuesto que va a mantener el interés de alguien, pues acabará... Evidentemente, pero eso estoy totalmente de acuerdo, lo más probable es que ocurra así, pero cuando digo nuestra manera, no digo a nuestra manera, digo que con el sentido de hacer un libro, de hacer una escritura que parta de la reflexión, del tiempo por delante, de me voy a sentar aquí y a ver qué sale y a escribir con calma, no en plan de la rapidez que exige la internet, ¿no? Yo creo que es compatible, ¿o no? Bueno, sí, claro. Y bueno, y quién sabe cuántas cosas más. Les propongo algo. Vamos a cerrar oficialmente la grabación para poder conversar de cosas que no tienen por qué enterarse quienes nos escuchan. Ahora es cuando viene lo bueno, entonces.